Andar todos los días por las tierras áridas de La Guajira es el cotidiano de los niños y niñas guayú de Pariaguay. Esta comunidad se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, en la jurisdicción del municipio de Maicao. Allí, justo allí, en ese lugar alejado de toda posibilidad de acceso y carentes de atención por parte de la administración municipal, han nacido estos niños soñadores que con su disciplina, constancia y tenor son las promesas de un futuro lleno de posibilidades y esperanza para el pueblo guayú, pese a las dificultades y sacrificios que presentan para asistir al colegio. Tanandide kenalo ipuan ndekari sindik chewe pariu tanandide kardali ipuan chewe te pariu tanandide kandasi ipuan chewe pariu tanandide simari ipuan chewe te pariu tanandide Adrián José ipuan tanandide chewe te Karina yengi tanandide pushanya chewe Baliau, tanah ruang dari Palmat, cewek baliau. Yaya eta makahain poro huya, te kira haka yaya. Na te kira kan yaya na te pichi motso yunu kan na preescolar na ka puyun kan na ka mreu yuit kanai, machina tuhin kan preescolar primero, segundo y tercero, na ka multigrado monostia, ka muy pari reina ya. Tanoria Dilce Guarán González, y taya aquí rajut kaya ya solo tu maca ya Pariaguay. Nacho ni leo. Chupita. Guayao que chupita. No, te aquí rajaka ti aquí rajaka bich cámara estamos. Anas tamu se cámara estamos shia taya tan que tía y cámara entre tamu te pichi güey taya. Ya claro taya tarats te namara te pichkan. No, so ya la gente ya voy a intentar catawara ni no, cámara en cine si está muy shiane te quiero hacachiru moria. Completar las oraciones con Los tejidos guayú cuentan historias a través de sus simbologías, fortalecen los valores sociales, territoriales y culturales del pueblo guayú, permitiendo que los niños conozcan y reconozcan sus orígenes, además de brindarles la posibilidad de un oficio artístico muy útil para la vida. Por tal razón que la Organización Indígena de La Guajira Yanama, dentro de su propuesta educativa, tiene como fundamento el proyecto etnoeducativo Aná Cuaipa, que pretende fomentar el rescate y fortalecimiento de los saberes propios del pueblo guayú, sus artes y oficios en un trabajo colectivo con los sabedores y autoridades, para que los niños puedan tener una educación integral y pertinente. Muhuka tamu isi hane tu muisi maya huru heshi wane piche anai spuran mulia shi spura kaiya ya na te pichkan mulia shi na ya sam na motso yun ka na maya achir erak may namuria na shi soy muro yu kan taisha mutta shi wayara miyara se waya wamo hisprero kaika que recuentia en wane a 90 pitch pa kaya que kie en 80 wane neskaya na muy guay 80 hoskire de kasu muy guaya musi wane spura wina sincho hasha nastia ya sa spura nai hana guaya ya. La educación es un derecho fundamental, es esencial para desarrollar las capacidades y los valores humanos. La educación es un derecho habilitante porque fortalece el ejercicio de los demás derechos. Las personas con más y mejor educación ejercen mejor su derecho a la vida, a la salud, a la nutrición, a la participación o a la justicia. Para mejorar el ejercicio de los derechos humanos es necesario mejorar la educación. Por lo tanto, exigimos infraestructuras dignas para nuestros niños, exigimos acceso al agua potable en las escuelas, exigimos la asignación del transporte escolar, exigimos mejor dotación para la alimentación escolar, exigimos respeto para nuestros niños guayú.